Buenos días, amada iglesia. Deseo que comiencen el día muy bendecido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos con 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 11, en la versión NTV. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos otros que necesitan llevarles carta de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya se estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino, que trae condenación, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino, que ha sido reemplazado, era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es El ministerio de la justificación. En los tiempos de Pablo, las cartas eran comunes y necesarias en la iglesia primitiva, porque un falso profeta o apóstol o maestro podía viajar de ciudad a ciudad y decir fácilmente: Pablo me envió, así que debes de apoyarme. Entonces, para cuidarse de estos falsos maestros, a menudo se enviaba cartas de recomendación con los cristianos mientras viajaban. El problema es que algunos falsos maestros o falsos cristianos comenzaron a decir que Pablo no era un apóstol porque no era de los 12 discípulos de Jesús, y si lo era, debía tener una carta de recomendación para validar su autenticidad apostólica. No había nada de malo con la carta de recomendación escrita en papel, pero cuánto mejor el tener una carta de recomendación viviente, es decir, los cristianos en Corinto era la carta viviente para validar el ministerio de Pablo, porque ellos mismos vieron cómo Pablo había trabajado con ellos. Pablo mismo les había predicado el Evangelio, enseñado el Evangelio. Conocían el buen testimonio de Pablo. Y Pablo no tenía necesidad de hacer esto para ser identificado como apóstol, porque él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Pero la evidencia más clara es porque al final son los frutos los que deben hablar por nosotros, no nuestras palabras o por las cartas de recomendación. Ahora, ¿qué nos enseña Pablo a través de esto? ¿Que no es necesario tener un certificado o credencial para el ministerio, una carta de recomendación? Claro que no. Sí es necesario, pero muchas veces o muchos piensan que solo tener un certificado de ordenamiento o una credencial significa que tú eres apto para el ministerio, cuando hay un propósito mayor que solo un certificado o credencial para ser ministro. Las verdaderas credenciales del ministro son los frutos de vidas transformadas, amor por las almas para llevar a los pies de Cristo. El buen testimonio son las cartas vivientes.
Ahora, si estás preparándote para el ministerio, te felicito y te animo y deseo que Dios te use grandemente. Pero no dependas solo de un título o carta o credencial para ser aprobado, sino que ama a Dios sobre todas las cosas. Sé lleno del Espíritu Santo, vive conforme a su palabra y que tu buen testimonio guíe a otros a amar y a seguir a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Recuerde, las vidas transformadas son todo el testimonio, toda la recomendación que necesita y que demuestra que lo que Él está haciendo es auténtico y viene de parte de Dios. ¡Aleluya! Después Pablo dice que fuimos capacitados por Dios para ser ministros del nuevo pacto, es decir, del Espíritu de Dios que da vida, y no del antiguo pacto, la letra que termina en muerte. Ahora, el antiguo pacto, es decir, la ley en sí misma, no es mala, más bien es perfecta. Como dice en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. Y entonces, ¿cómo es que mata? Es que al ser tan perfecta y con ella al medir los hombres pecadores, nos determina culpables y decreta el veredicto a esa culpa que es la muerte. Entonces, ¿para qué es la ley de Dios? Para que podamos ver y reconocer cuán pecadores somos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede cumplirla perfectamente delante de Dios. Por lo que la perfecta ley moral de Dios, los 10 mandamientos, dada en tablas de piedra, nunca tuvo la idea de ser cumplida perfectamente por los hombres, sino que nos lleva a buscar y a depender al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea para Él. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, es decir, nuestra maestra, hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Ya que era imposible cumplir la ley perfectamente, solo nos llevaría a Cristo, que nos justifica por la fe en Él y no en el cumplimiento de la ley, amada iglesia. Por eso Pablo nos llama a ser ministros del nuevo pacto. El nuevo pacto es el Espíritu que vivifica. Es la obra del Espíritu Santo. Es el que da vida espiritual a las personas, como se le enseñó Jesús a Nicodemo en Juan 3:6. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Amada iglesia, en esta mañana te animo a que seas un agente del nuevo pacto. Un agente del nuevo pacto es aquel que vive guiado por el Espíritu, que no se conforma solo con el conocimiento de la ley, sino que reconoce que es imposible ser justificado delante de Dios por sus propias obras, que busca y depende al único Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. No solo tiene aliento de vida en su interior, sino que imparte vida espiritual a los demás gracias a la obra del Espíritu Santo. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros, impartir vida, dar aliento de vida a los demás. Que hoy puedas ser un canal de bendición, que hoy puedas infundir aliento de vida para aquel que lo necesita. Amén, amada iglesia. Amén. Padre Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra. Es tan rica tu palabra, Señor, que nos llena nuestras vidas, que infunde aliento de vida en nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder, Señor, obedecer tu palabra, a poder conocer tu voluntad y llevar una vida guiado por el Espíritu Santo. No queremos, Señor, conformarlo solo con el conocimiento, sino que entender que la única manera de ser justificados es depender, buscar únicamente a nuestro Salvador Cristo Jesús. Guíanos, Espíritu Santo.
necesitamos de ti y también te pedimos en esta mañana que podamos ser un canal de bendición, que podamos ser agentes que infunda aliento de vida a los demás, que podamos, Señor, ser el reflejo de Jesús para infundir vida a los demás. Llénanos de tu Espíritu Santo. Derrama tu gracia sobre nuestras vidas y que podamos ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, en tu nombre, Jesús, oramos amén y amén.